Pues muy buenos días a todos. Siendo las 7:30, vamos a tener el placer de escuchar a uno de los grandes amigos y colegas de Latinoamérica. Y yo sí quisiera que el profe Castro fuera el que le diera la bienvenida a Andrés. Creo que es la persona más indicada para hacerlo. O sea que, doctor Castro, le cedo la presentación de Andrés, por favor. Me cogiste por sorpresa, ¿no? No tenía preparado el discurso. Y yo no soy buen improvisador, pero pues Andrés creo que es conocido por todos porque ha publicado mucho, ha dado mucha charla. Él hizo uno de sus varios fellows con nosotros hace ya un buen número de años, como lo pueden constatar en el color del pelo. Ah, y A mí siempre me sorprendió la capacidad de Andrés para crear y para pensar y para salir del cajón y pensar distinto. Y creo que eso fue lo que eh, le sirvió para que hacer fellows pues en sitios mucho más importantes que aquí. Y finalmente posicionarse en Argentina, que es muy difícil, pues es un sistema bastante cerrado y pues eventualmente le valieron todo su esfuerzo, sobre todo el que habían hecho en otras partes, porque creo que el de aquí no le significaba mucho. Y siempre tiene ideas buenas y nuevas que contar y lo hace de una manera muy amena. Entonces, Gracias. sin más, sigamos adelante. Arranque, Andrés. Muy bien. Bueno, gracias, Doc, por sus palabras. Sabe lo que lo aprecio a usted y a todo el equipo de Retina Cali, todo lo importante que es para todos los que hacemos fellow encontrarse en un ambiente como el de Cali es algo que a cualquiera le modificaría, como siempre le digo, su vida. De ahí en adelante uno es otro. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a ver, vamos a compartir acá. Aquí. Y ya me dicen si está todo en orden. Sí, doctor, está bien. Bien, perfecto. A ver, vamos a ir con el clic acá. Ahí estoy. Ahí creo que está. Bien. Porque me molesta ahí el... Perfecto. Bueno, es un tema muy particular el que vamos a hablar hoy, que es en base a poder nada, expresar o contar mi experiencia en este tema que es tan angustiante y doloroso cuando pasa, no solo para el paciente, sino también o principalmente quizás para el cirujano, como es la endoftalmitis posoperatoria y el manejo del aceite de silicón en su tratamiento. Como sabemos, la endoftalmitis es una infección intraocular muy severa, potencialmente devastadora y que tiende a modificar drásticamente el pronóstico visual de una cirugía intraocular como es la cirugía de cataratas. Y hay en todo esto un punto fundamental y clave que tenemos que manejar para intentar torcer el pronóstico y es el tiempo, porque la demora en el diagnóstico y en la instauración del tratamiento de esta enfermedad va a llevar a cambios y daños que van a ser irreversibles y por supuesto de no tratarse esa infección, si la dejamos progresar, puede requerir en algunos casos evisceración, enucleación e incluso exanteración del globo, exanteración del área orbitaria.
¿Y cómo se presenta la endoftalmitis? La endoftalmitis es una entidad que se va a presentar con una clínica que la va a distinguir de todas. Por eso decimos que tiene justamente entidad clínica, porque significa que no tenemos que esperar los resultados de un cultivo, por ejemplo, para empezar a tratarla, porque los signos clínicos de la enfermedad son suficientes generalmente para diagnosticarla. Y el paciente se presenta con síntomas como pérdida visual brusca, dolor ocular y quizás lo más importante es el antecedente reciente de cirugía intraocular. A la lámpara hendidura, como vemos en la foto, puede presentarse con edema corneal, con una cámara anterior muy turbia, hipopión, depende de la severidad y del tiempo de evolución de la enfermedad, y con, obviamente, disminución o pérdida del reflejo rojo cuando hay una infiltración vítrea que da nombre a la endoftalmitis. Y entre varias alternativas de tratamiento, las que realmente han sido más estudiadas y han demostrado cierta efectividad, como lo sabemos, son dos, es la inyección de antibióticos intravítreos, que sigue siendo la estrategia más utilizada como primera línea de tratamiento en todo el mundo. Y si el paciente tiene la suerte de llegar a un sitio donde la vitrectomía está disponible y hay retinólogos que propongan el uso inmediato de vitrectomía, que es una tendencia en realidad entre todos los retinólogos, incluir a la vitrectomía posterior combinada con antibióticos como un tratamiento primario. En esos casos el paciente puede acceder a este procedimiento. Respecto a la efectividad hasta la fecha, el IBS, como sabemos, es el único ensayo aleatorio que ha tenido resultados concluyentes y que aún tiene vigencia, pero sobre todo en el tratamiento intravítreo. Porque si bien el estudio comparó la vitrectomía precoz con la inyección de antibióticos solos, los únicos resultados que siguen parecidos a los resultados actuales, en mi opinión, son los que refieren al grupo de tratamientos intravítreos. Este estudio que demostró que en los pacientes que venían con una visión de movimiento de manos o mejor, presentaban una poca diferencia con los resultados que en ese momento comparaban con lo que ellos llamaban vitrectomía, demostrando, sí, una efectividad en los antibióticos intravítreos de hasta el 60% en los pacientes, en estos pacientes, para lograr una agudeza visual igual o mayor de 20-40, y ese porcentaje se elevaba hasta un poco más del 80% cuando llegaban a una visión hasta de 20-100. En cambio, los pacientes que llegaban a la consulta con menos visión, esto es, con percepción luz, ahí se demostró que aquella vitrectomía que hacían era superior a la de las inyecciones intravítreas. Esto denota una muy pobre eficacia de las inyecciones en este grupo de pacientes, y esto sí es importante recordarlo, ¿no? Apenas 11% de esos pacientes iban a mejorar a 20-40 o más, y apenas 30% de estos podían llegar a tener una visión de 20-100. Actualmente estos resultados, como dijimos, se mantienen vigentes. Esto es una serie bastante actual de inyecciones intravítreas y prácticamente incluso peor a los resultados de IBS, donde eran hasta el 53% en el IBS, y en este estudio la recuperación de 20-40 llegó a ser solo un 38%, pero es el porcentaje que uno maneja con las inyecciones intravítreas. Y como algunos de nosotros conocemos, en otra charla, en otra presentación sobre toxoplasmosis de tratamiento intravítreo de Clinda, la foto es la del doctor Castro, pero en este caso, Ferenc Kuhn fue un innovador y, fue quien impulsó realmente el cambio, porque realmente hubo un cambio y cambió mucho. Cambiaron mucho los resultados de la vitrectomía, del estudio que veíamos anteriormente, porque la vitrectomía no es la misma que usaron en el IBS. Y bajo el concepto de la necesidad de una vitrectomía completa para sacar las toxinas, el material purulento de la cavidad, Ferenc Kuhn presenta una serie en Ophthalmology en el 2016 con 47 ojos, con endoftalmitis postoperatoria y una mejoría visual realmente sorprendente, que alcanzó una agudeza visual final mayor o igual de 20-40 hasta en el 91% de los casos.
comparado con el 53 que veíamos del IBS, es un resultado hasta como difícil de creer, ¿no? Estaba diciendo que las endoftalmitis tratadas con vitrectomía precoz agresiva tendrían más de un 90% de los casos con una muy buena visión. Y además también demostró que en esa serie ningún ojo desarrolló tisis ni tampoco debió ser enucleado, a diferencia de IBS, que llegó hasta el 11% de los pacientes. Kuhn simplemente dice que, como toda infección, este es un proceso dinámico, drástico, tóxico y fulminante si no se la trata en forma agresiva. Y esto implica no solo el uso de antibióticos, sino limpiar la cavidad y liberarla de las toxinas inflamatorias que quedan en contacto con el tejido retinal, porque justamente los gérmenes que la producen generan dentro de la cavidad el ambiente propicio para que la endoftalmitis alcance el principal criterio clínico para definir un absceso, que es un acúmulo intracavitario de material purulento. Y como se puede apreciar en este cortito video del Wills, es una cavidad con material purulento que ante un puente de salida, el pus realmente tiende a salir. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta línea, estos son apenas algunos resultados de uno de varios estudios donde se demuestra la capacidad destructiva de las toxinas residuales que van a producir la reacción inflamatoria, incluso una vez que el microorganismo muere. Y para demostrarlo, en este estudio se inocularon estáfilos y pseudomonas en vítreos, en el vítreo de conejo, y se evaluó el crecimiento y la replicación de los microorganismos y la relación que había con la respuesta inflamatoria. ¿Qué se observó? Que la mayor replicación del estáfilo ocurrió el día 2 después de la inoculación y el estáfilo se eliminaba al día 5. Sin embargo, lo que se observó fue que la destrucción inflamatoria de los tejidos fueron peores después, cuando el microorganismo ya estaba controlado, justamente porque el germen no estaba replicando y se veían mayores daños provocados por esas exotoxinas como respuesta inflamatoria del huésped. Hace pocos años aquella serie de casos se actualizó y también con el grupo de Kuhn publicaron hasta casi un 80% de pacientes que lograron una agudeza visual mayor a 20-40, apenas 11 entre el otro porcentaje y menos de el 10% en pacientes con una visión de 20-200 o menos. Entonces, partiendo de estas dos estrategias que son demostrables y efectivas, ¿qué deberíamos hacer para intentar combinarlas? Quizás preguntarnos si hay otra manera de intentar fortalecer más esa combinación de antibióticos, sobre todo con vitrectomía. Aquí es donde aparece el aceite de silicón y su posibilidad a tomarlo como un posible e inesperado coayudante en el tratamiento de la endoftalmitis. Hay pocos estudios todavía que evalúan su real eficacia. Lo que lo hace más atractivo, digamos, es lo que sí está demostrado, que es la propiedad bactericida y fungicida que fue demostrada en ensayos clínicos in vitro. Y actuaría también, hay unas publicaciones como decíamos, además de bacteriostático, como antifúngico. Uno de estos estudios son el que presentamos aquí, donde hay bacterias y hongos que fueron inoculadas en el aceite de silicón y se cultivaron de manera aeróbica durante un mes, durante 30 días. Y se usó como control en solución salina. ¿Y qué se observó? Que hubo una disminución significativa de la replicación bacteriana al día 1 con el aceite de 1000 y a partir del día 5 con el de 5000 Centistock en todas las bacterias que fueron probadas, incluso en aquellas en los hongos. Por eso se determinó también su actividad antifúngica.
Este es uno de los estudios donde determinaron esta relación, ¿no? Y fue un estudio retrospectivo y este es el más reciente. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí es para marcar un poco la tendencia de que algo se está pasando, porque se están presentando serie de casos, incluso ya hay este review donde revisa 44 artículos y de los cuales 5 de 7 eran experimentales y que detectaron esa actividad que mostrábamos en un paper anterior, demostrando su función bacteriostática y antifúngica. En 4 ensayos clínicos aleatorizados hubo 15 de 18 casos y de serie de casos y 3 de 5 estudios intervencionistas retrospectivos. Se determinó que el uso de aceite de silicón como un endotamponador podría llegar a generar mejores resultados con un mejor control de la infección, con ganancias significativas entre los grupos basales y al final de seguimiento. Y como conclusión, en esta review se determinó también que el aceite produce, a partir de la compartimentación que genera en el ojo, podría disminuir el riesgo de una extensión rápida de un DR que ocurra durante el posoperatorio. Sabemos que cualquier rotura durante el posoperatorio, si tiene aire o líquido, ya vitrectomizado, puede avanzar muy, muy rápido y esto generaría cierta contención, por decirlo así, darle más tiempo para una nueva cirugía. El aceite de silicón permite fotocoagular en casos de roturas de retina inadvertidas durante la operación. Previene también la aparición de la hipotonía severa durante el posoperatorio y puede permitir una recuperación visual temprana debido a que es un medio transparente. Sabemos que la endoftalmitis es una de las indicaciones sí, más complejas, más desafiantes para el cirujano vitreoretinal por producto de la habilidad de los tejidos necróticos con que uno trabaja. Y en este caso nosotros, nuestra clínica tiene unos más de 30 años aquí en la ciudad, somos 20 oftalmólogos trabajando, con los años se ha convertido como en un centro de referencia en toda la zona, por lo cual he tenido la posibilidad de ver y de operar unos cuantos casos de endoftalmitis. Desde el 2018 hasta hoy tenemos una serie de 39 casos, de los cuales casi el 75% son secundarios a cirugía de catarata, el 20% de posteriores a inyecciones intravítreas, un caso de cirugía filtrante y un solo caso de cirugía de endoftalmitis por trauma que casualmente fue hace muy poquito cuando Hugo me contó que iba a dar la charla de endoftalmitis traumática, increíble, pero bueno, pasó. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta que tenemos durante el tratamiento quirúrgico? Por supuesto, siempre tomar una muestra vítrea, los antibióticos en la infusión, algo que me llevé de Cali y que hoy encuentro que todo el mundo lo hace. Desprendimiento lo hace a partir de probablemente la difusión desde Retina Cali, ¿no? Eso quería decir. Eh, una de las maniobras más importantes que hacemos durante la cirugía es intentar desprender en forma completa el vidrio posterior, el pelamiento cuidadoso de membranas inflamatorias prorretinales, que es lo que le debemos a Kuhn, y usar el aceite. Hola. ¿Se escucha eso? A ver, espera que vea. Estoy escuchando una voz. Sí, sigue tranquilo, siguen. Perdón, pido disculpas, pero estaban hablando allá en el office y bueno, me hacía un ruidito ahí. Ok. Y el aceite de silicón es también lo que utilizo hace muchos casos, donde incluso sin roturas retinales lo uso para esa función que acabamos de describir. La toma de muestra del vítreo
Es algo realmente importante en cuanto a conocer el factor el germen, el cual está implicado con cierta virulencia, pero lo más importante que puede determinar el pronóstico es cómo llega el paciente con la visión, porque eso es un fiel reflejo de la agresividad en cuanto a la inflamación y el tiempo de evolución que lleva, ¿no? Se toma el mismo vitréctomo, se conecta a la jeringa, el ayudante aspira cuando aspira el cirujano, cuando hace vitrectomía el cirujano, y al mismo tiempo, cuando empieza a hipotonizarse el ojo, va entrando por la infusión en vez de agua-aire para no diluir la muestra en lo posible. A veces la entrada de burbujas puede dificultarlo y si hay mucho material purulento, bueno, se diluye si tiene menos riesgo al que pueda sangrar por la hipotensión o tiene mucha dificultad visual. Siempre uso chandelier, uso siempre, sobre todo para las maniobras del polo posterior y el despegamiento de la hialoides y si necesito hacer bimanual. Ya hace varios años también cuento con el sistema de 3D. Esta es la toma de muestra. La izquierda, bueno, por supuesto, es el vidrio infiltrado. Y esto es lo que en el momento puede determinar también la virulencia de germen. Depende de la turbidez que presenta a nivel de la toma de muestra. Uno más o menos sabe cómo, con lo que se va a encontrar adentro, ¿no? Esta es una mujer de 71 años que se presenta a la consulta con dolor ocular, pérdida visual progresiva en el ojo izquierdo de 12 horas de evolución. Había tenido una cirugía de cataratas 5 días previos y se presenta a la urgencia con este cuadro. Como vemos, edema de córnea, hipopión y una gran turbidez, incluso con una membrana prelentar que parece catarata, pero bueno, tiene el lente intraocular y toda esa membrana adelante. Visión bultos. La ecografía es muy importante sobre todo para ver si tiene o no desprendimiento de retina antes de entrar a cirugía y obviamente para demostrar un infiltrado en el vítreo que ayuda también al diagnóstico. Vamos a ver algunos videos. Ahí, como les decía, el Chandelier, siempre después de la toma de muestra, bueno, la vitrectomía se comienza por el centro y hasta acá vamos directo ahí atrás, donde esas membranas prerretinales que habla Kuhn, que forman como, sí, pueden ir como un hojaldre, varias capas sobre la superficie, intentar sacar todo. Si hay fíjense cómo al despegarlas se va perdiendo ese envainamiento blanquecino perivascular, que cuando vemos el fondo de ojo pueden verse los vasos blancos y son nada más y nada menos que están envueltos por ese tejido. Fíjense cómo se van aclarando los vasos a medida que sacamos ese envoltorio que determina las citoquinas inflamatorias que se van acumulando. Despegando muy cuidadosamente, por supuesto, todo el vítreo posterior. Es importante para que no quede la siembra y tratar de sacar en lo posible lo que más se pueda, con mucho cuidado por el hecho de que, como decíamos, es un tejido necrótico que puede romperse en forma iatrogénica y eso sería peor todavía, así que hasta donde nos dé se puede hacer. Ahí le dejamos el aceite. Lo más impactante en estos casos es primero el alivio del dolor, producto de la vitrectomía y del antibiótico, por supuesto. Y el cambio que tienen el aspecto de la retina de los pacientes muy poquitos días después, esto es el día cuarto, post-vitrectomía. La autofluorescencia también nos ayuda a comparar lesiones prequirúrgicas durante el posoperatorio de manera no invasiva. 2 meses después de la cirugía con el aceite de silicón, ya sin aceite, 5 meses de seguimiento, 1 mes después de haber sacado el aceite con una visión de 20/80.
y un año después del seguimiento con una agudeza visual más que aceptable también y un cambio ahí parafoviolar que limita un poco la agudeza visual del paciente. Este es otro varón de 86 años con pérdida de agudeza visual. 86 años ya es un factor de riesgo un poco más importante en cuanto a la evolución, puede darse más tórpida. Este es un video más viejito, pero lo dejo porque es muy interesante ver cómo no todo es color de rosa, por decirlo así. Obviamente, hay complicaciones posoperatorias que vamos a ver, pero fíjense la severidad de este cuadro, con una gran envainamiento y vasculitis oclusiva que se puede ver. Esto es muy importante durante toda cirugía, mantener, uno ve medio turbio y dice, uy, todavía tiene vitreitis, y no, y es la turbidez que hay en cámara anterior, entonces simplemente lavando podemos limpiarlo. Esos son, fíjense, el tejido prerretinal, donde uno puede decir, bueno, terminé, y cuando entra a explorar y a tantear, por decirlo así, se da cuenta que todo eso es tejido y que está por encima de la papila, por eso no la veíamos. Y entonces, mientras se pueda sacar, repito, con mucho cuidado y viendo que no se rompa tejido, intentar sacar todo el material que se pueda para dejar la cavidad lo más limpia posible. Intercambio y aceite de silicón. Y antibiótico siempre en la infusión, ¿sí? Este es el aspecto intraoperatorio del paciente y apenas 2 semanas después, un ojo completamente diferente, con el paciente asintomático, con una visión de 20/80, realmente muy sorprendente. Sin embargo, en el tiempo, y podría estar vinculado por esa severidad, se ve este desprendimiento de retina traccional por PBR inferior con una rotura parafoviolar temporal a la mácula, una visión bulto con retina desprendida que requiere, por supuesto, cirugía, una nueva cirugía donde se realiza también retinectomía y bueno, se trata de aplicar la retina de esa manera con una aceptable evolución, pero bueno, esa es una de las complicaciones que puede pasar por la misma severidad del cuadro que genera esa PBR inflamatoria posoperatoria, que bueno, no hay mucho para comentar sobre el inicio de la PBR, que no lo sabemos. Esta es una mujer de 47 años que había sido operada con catarata, con lentes multifocales, de 72 horas de evolución, con una gran infiltración vítrea y que el aspecto intraoperatorio no va a ser tan severo como el anterior. Vamos a sacar el hipopion, lavar bien la cámara anterior, mantener lo más limpio posible la cámara anterior y sí despegar las membranas prelentales que nos da esa sensación de catarata. Uno dice, se operó de catarata y tiene la catarata, pero no, es la membrana prelental. Entonces, una vez bien limpito, uno dispone a ir hacia atrás. A veces es necesario otras herramientas para trabajar cómodo y mejor. Lo más importante de toda cirugía vitreoretinal, como en todas, es ver y ver, porque si no se ve, no se puede trabajar. Fíjense la vasculitis que tiene también, los vasos blancos. Vamos para atrás y para despegar la hialoides y el vitro posterior. En este caso no hay membranas premaculares o depósitos premaculares. Probablemente sea porque hacía muy poquito había empezado con la infección, o puede ser por el germen un poco menos virulento que genera una menor reacción inflamatoria. De todas maneras, el vítreo posterior lo sacamos también.
fundamentalmente para eso, para que no colonicen siembras residuales sobre la hialoides y, bueno, y pueda generar o ser propenso a provocar algún tipo de PBR. Fíjense la vasculitis que tiene, tan severa, eh, y probablemente, como decía, sea un cuadro bastante incipiente y que ha tenido estos signos más precoces y no tan severos con tantas hemorragias como veíamos en el otro caso. Y tampoco tanta exudación de fibrosis, ¿no? Esta joven también, una evolución muy favorable, muy buena. Fundamentalmente lo más importante que te dicen los pacientes es lo que deja de dolerle y que notan el ojo mucho más tranquilo y uno lo ve, por supuesto, durante el seguimiento, ¿no? Estos son 5 días después de la cirugía, se ve el límite del aceite y prácticamente la restauración vascular que hay es sorprendente. Esto es la misma paciente a los 3 meses de seguimiento con una corrección. Recordemos que el silicón con +3, +4 se puede corregir a valores normales. Esto ya es un año después de la extracción del aceite, con una visión de 20/40, quedan ahí burbujitas residuales, pero no hubo ningún problema. Este es otro varón de 68 años con una pérdida visual brusca, cirugía de catarata, 4 días de evolución, más o menos todo muy parecido a los signos habituales. El fondo de ojo se podía ver todavía, esto es preoperatorio, el infiltrado, múltiples hemorragias, incluso se le puede pasar el OCT y todo. Esta es el video después de, bueno, la toma de muestra. Ahí está entrando aire, como decíamos al comienzo. Y empezamos a hacer la vitrectomía central para aspirar todo, vitrectomizar todo el vitro infiltrado. Fíjense cómo va variando cada uno de los cuadros, ¿no? Esto es una gran vasculitis oclusiva, hemorrágica, muy importante, sin tanta exudación premacular, pero bueno, de todas maneras, quizás sea también cuestión de tiempo, quizás un día más, 2 días más que no se hacía la vitrectomía o no se trataba al paciente, hubiera tenido un camino muy diferente al que tuvo. Incluso, bueno, esto ya es quería ver si se podía ver un poco mejor y no tiene tanta ayuda eh, el azul brillante que supuestamente también es para membrana epirretinal y limitante, pero bueno, ayuda un poco, no es indispensable, era para ir probando, por decirlo así. Pelamos, ahí estoy pelando, en ese caso, la limitante. Ahí se ve un absceso, es que hay un contenido amarillento submacular y se hace el intercambio y bueno, el aceite de silicón. Lo mismo, muy parecido, apenas una semana después de la vitrectomía, fíjense el cambio absoluto, un cambio total del aspecto del fondo de ojos, incluso de la parte funcional del paciente, con una gran mejoría visual en muy corto plazo, apenas una semana post-vitrectomía. 8 semanas después se ven algunos puntitos de emulsificación del aceite. 3 meses después de la extracción de aceite, ya habíamos sacado el aceite. Una agudeza visual de 20/30, ya lleva 2 años de seguimiento este paciente, con una agudeza visual también muy buena, muy contento el paciente. Y por último, este es el último caso que les contaba, que lo puse simplemente, no es postoperatorio de cataratas, pero para ver qué hacemos, habría que hacer todo lo mismo, digamos, en el caso de endoftalmitis. Este es un joven que le reventó una batería de litio y que consulta con un fuerte dolor ocular de 48 horas de evolución. Hacía unos 10 días que había sido el trauma en su lugar de procedencia, en otra ciudad.
Y en esa ciudad le suturaron el párpado porque se había cortado el párpado, le hicieron una sutura de párpado, pero no percataron que el ojito estaba perforado. Entonces, así llega a nuestra consulta con una agudeza visual de percepción luz, con mucho dolor, con hipopión, y durante la exploración, eh, a ver si, durante la exploración operatoria había indudablemente, no había cuerpo extraño a través de la ecografía, pero sí tenía esta lesión por debajo escleral, apenas unos 10 milímetros posteriores al limbo, donde ha sido la puerta de entrada de esta tremenda, tremenda infección. El pelamiento en cámara anterior, fíjense la infiltración, la severidad de esa infiltración vítrea que parece un material, eh, parece algo compacto, ¿sí? Muy, muy denso, láminas de material, que este cuadro es muy probable realmente con este aspecto que sea de esos candidatos que hubieran ido a tisis indudablemente, este paciente. Fíjense la densidad de la... Y esto está recontraeditado, como saben, son cirugías de 2 horas más o menos, hora y media, 2 horas. Ahí es, bueno, despegando lo que se puede, no se veía ni el nervio óptico, el polo, nada, entonces hay que ir con mucho cuidado, puede ser es una retina muy necrótica, entonces, como decía, a veces si pasan roturas sería mucho peor, entonces hasta ir midiendo hasta dónde uno está viendo que por debajo podría estar. La gran ayuda es el nervio óptico, que cuando uno lo ve, bueno, todo lo que está arriba hay que sacar, o se puede llegar a sacar. Entonces, fíjense las hojas y hojas de material infiltrado, de membrana premacular, realmente muy, muy impresionante. Hasta ahí llego, intercambio, aceite. Y bueno, este es el material de este chico, totalmente amarillo la toma de muestra. Y esto fue hace muy poquito, todavía es muy reciente. Es más, creo que lo veo ahora, la semana que viene, el control con este aspecto, ¿no? Recuerden lo que era la cavidad en la cirugía. Y por último, como comentario final, entonces, la vitrectomía precoz y agresiva podría tener un pronóstico anatómico y funcional mejor, sobre todo en los casos donde hay disponibilidad para hacer vitrectomía. Yo sugiero comenzar con ese tratamiento de primera vez, desprender el vidrio posterior, un pelamiento cuidadoso de las membranas inflamatorias y considerar el uso del aceite, aún sin roturas retinales, sino debido a todas estas propiedades que estuvimos hablando durante la presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Andrés, muchísimas gracias por esa excelente presentación, como siempre las tenés. Ese último caso, pues, impresionante y es lo que hemos hablado siempre en endoftalmitis. Creo que estamos en la misma línea de vitrectomía Sí, temprana. Pregunta, ¿a todos totalmente. los pacientes con endoftalmitis postoperatoria traumática les deja silicón independiente que haya un compromiso de retina? Hace unos años sí, a todos. ¿Y los dejas 4 meses? ¿3 meses? Sí, 3, 4 meses. Ujú. Y fíjate que tampoco hace falta dejar todo un gran volumen, sino hasta la mitad, 2 tercios, como para que genere esa aparente demostrada función bacteriostática y fungicida. ¿Has tenido pacientes que les dejas cristalino y silicón con endoftalmitis o a todos les has sacado el cristalino porque toca? No, sabes que no, le saqué el cristalino, sí. A todos igualmente, en realidad, el único que saqué fue este chico. Se lo saqué porque no me dejaba ver, más que nada por
por una situación intraoperatoria que no veía y se lo saqué por atrás, digamos, ¿no? Ni siquiera fue le hice porque fue en el medio de la cirugía, pero se lo saqué, sí. Doctor Castro, Ujú. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas, sobre todo mostrar los casos y mostrarlos tan bien como los están mostrando, pues hace que la gente crea. Dijiste, difícil de creer. Pues yo tuve la Sí, experiencia en Canadá, que entre otras, pues en pocos meses de llegado había tratado varias endoftalmitis, lo que me decía que el nivel de asepsia de las salas era lamentable. Y en la primera reunión de retina presenté 5 casos, así como lo que tú mostraste, pero sin tan buena ilustración. Y no me creyeron. Me bajé del estrado y me dijeron, eso no eran endoftalmitis. Y les fue tan bien, no podía ser claro, endoftalmitis. Y estaba defendiendo exactamente lo que Kuhn muchos años después publicó y que hago desde hace como 30 años, pues que es vitrectomía agresiva, antibióticos en la infusión, vitrectomía temprana, sacar toda la pus. sí. Entonces, es difícil de creer, pero presentaciones como la tuya sí aspira uno a que conviertan a la gente. Yo La con verdad que respecto al es, uso del silicón estoy muy de acuerdo, excepto en los casos tempranos. Pues en oftalmitis hay dos animales muy distintos. Es el caso que uno diagnostica tempranamente, inclusive con dudas de endoftalmitis, que es donde el EBS decía, basta con antibióticos, y muchos dicen, basta con sí, antibióticos intravitrenos, no hay que dar vitrectomía. Yo no creo en eso. Yo creo que a todas las endoftalmitis, sospecha de endoftalmitis, se le debe hacer vitrectomía agresiva. Pero entonces cuando uno tiene una endoftalmitis propia y el paciente llega muy temprano y uno con sospecha de endoftalmitis entra, hace la vitrectomía, toma muestras, pone antibióticos, ese paciente le va muy bien y no sí, necesita silicón. Desafortunadamente son muy raros, la mayoría son como los que mostraste y el silicón no hay duda que es una ayuda muy grande. La otra situación es el caso en donde uno hace rotos, ¿sí? Entonces, si hace rotos, sí hay que poner silicón. En el sí, pelamiento de rotos hay que poner silicón. Pero mi guía, y creo que ahí va Hugo con su pregunta, es si vemos compromiso retinal, infiltración retinal, necrosis retinal, ponemos silicón. Y finalmente quería aclarar lo de la dosis de antibióticos en la infusión, porque es que si quienes se vayan a montar en este bus leen literatura, van a ver que la propuesta que hay en la mayoría de los libros es una concentración muy bajita. Y nosotros desde el inicio, hace 30 años, estamos usando la concentración que finalmente va a quedar en el ojo. Entonces, por ejemplo, vancomicina, usted pone un miligramo en 5 cc, ¿cierto? Que es el volumen del ojo. Entonces, la concentración es 0,2 miligramos por cc. Al final no tiene que inyectar porque quedó 1 miligramo dentro del ojo. Ok, muchas gracias. sí, Muy buena. totalmente. Muy buena. Ojalá sigas, porque le cambia la vida, como tú dices, le cambia la vida a los pacientes cuando uno hace, aún en casos tardíos, si hace vitrectomía agresiva, usa silicón, usa antibióticos, es dramático. Es dramático, sí. bueno, no Totalmente de tengo acuerdo con preguntas del chat. En el chat no hay preguntas, pero en el auditorio alguien quiera preguntar algo, Andrés, aprovechar lo que tenemos conectado. A ver, mientras la gente se anima. Silicón de 1000, Andrés, ¿verdad? No vi silicón de 5000, sino de 1000. ¿Por alguna razón específica? No, Porque utilizas de... no, porque nada, porque uso el de 1000. Realmente ahí en los trabajos que presentamos de los cultivos de las inoculaciones bacterianas, realmente, y es llamativo también que el de 1000 actuó más rápido que el de 5000. No sé por qué, pero no está explicado en el paper, pero los resultados determinaron eso, que el efecto bactericida ocurre al día 2 con el de 1000 y al día 5 con el de 5, pero es algo que no... Y como el de 5 realmente no hace mucho que no tengo casos para aplicar de 5. Quizás tengo casos, pero no tengo el de 5. Y uso mucho de 1000. Sí, Ok. Andrés, si el paciente no le va bien y quieres inyectar, inyectas tranquilo en medio del sí, silicón, ¿cierto? sí, exacto.
En todo este auditorio de 54 personas no hay nadie que no esté de acuerdo. Tiene que haber alguien que diga, no me parece, yo sigo creyendo en las inyecciones, yo creo que ustedes son muy agresivos. Por favor, alguien que... Mientras alguien se anima, el doctor Castro comentaba las concentraciones de antibiótico en la infusión, y esto va para Andrés. Andrés no Sí. está en el grupo de trauma, pero sí me gustaría que entrara en el protocolo. Andrés, vamos a hacer un protocolo de manejo temprano y agresivo de vitrectomía en endofamitis traumática. El protocolo ya está listo, está preaprobado por el comité médico de la clínica. Estoy esperando que el grupo de retina lo apruebe, entonces espero que este Claro, sí, te mando ese caso con moño. no, va a ser un estudio prospectivo. Ah, ok. Es hacer un protocolo, institucionalizar un protocolo de manejo en todos los centros. Ya hay muchos centros de Latinoamérica, lo está pidiendo también a Reviestens en Alemania y lo estoy trabajando con Ferenc. Entonces la idea es que esto sea algo pues muy grande. ¿Y a qué va el comentario? A que la concentración de antibiótico que proponemos en el protocolo es la que utilizamos en la clínica, de tal forma que sea la misma concentración que utilicen en todos los centros que se asuman al estudio, que se adhieran al estudio. Entonces, estoy esperando básicamente que el grupo de retina en la clínica dé el visto bueno para pasárselo a todos los centros y me encantaría pues que los estuvieras ahí también metidos. Claro, con todo gusto, totalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, creo que Estamos nadie. bien. Pues Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, No, por un tu placer experiencia verlos. y bueno, aquí seguiremos conectados. Doctor Castro, muchas gracias y a todos por la asistencia.